decimos padres helicópteros, porque están sobre los hijos monitoreando todo lo que hacen para querer evitarles todo sufrimiento, toda frustración, o que no vivan algún acontecimiento que pudiera causarles algún daño, algún trauma. Uh-huh. Sin embargo, creo que buenas tardes, bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio sin Barreras. Soy Yesenia Olivos y estaré en la conducción de este podcast con el tema de hoy sobre protección a los hijos. Recordemos que los tópicos son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Es una novela literaria que nos va a narrar la vida de Jenny, esta pequeñita que sufre acoso y abuso por parte de miembros de su círculo cercano, pero también nos va a comentar las diversas heridas que ella presenta a consecuencia de, nos va a comentar aquello que ella sufre, por ejemplo, como vive en una zona rural marginada, carente de todos esos servicios, y qué es lo que ella hace para salir avante. Gracias también a todos los especialistas que se siguen sumando a este gran proyecto. La verdad me siento totalmente bendecida de que se sigan interesando. No olviden nuestra frase, hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a una gran mujer que la verdad me siento muy honrada de que esté nuevamente con nosotros, la doctora Luz Cuestas. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, muy feliz de estar nuevamente en tu programa para compartir conocimientos, así como tu frase lo refiere, compartir información que nos ayude a sanar y tener una salud mental adecuada. Muchas gracias. Voy a leer tu semblanza, por favor, para que conozcan un poquito acerca de lo que estás haciendo, las personas que obviamente no te conocen y los que ya, pues vamos a reforzar un poquito este tema. Luz Xochitl Quetzal Cuestas González cuenta con una licenciatura en Psicología, una maestría en Psicología de la Salud. Actualmente estudia el doctorado en Salud Mental en el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En su experiencia laboral como psicóloga suplente en el ICEMIM y en la Clínica de Consulta Externa de Lerma, Estado de México. Asimismo, es psicóloga clínica adscrita al Sistema Municipal de DIF San Mateo Atenco, dentro del área de prevención y bienestar familiar. De la misma manera, brinda orientación individual psicológica a parejas o a familias. También realiza trabajo colaborativo con otras instituciones de salud, encaminando a brindar atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes para favorecer la adherencia al tratamiento desde una perspectiva psicológica. Además, actualmente tiene su consultorio privado en San Mateo Atenco. ¡Wow! Luz, tu semblanza es excepcional. Y me estabas comentando hace un momento que ya vas a terminar el doctorado. Sí, ya estamos en los últimos módulos del último cuatrimestre y ya en próximos meses estaremos concluyendo este doctorado que representa un peldaño más de actualización, de especialización en un tema tan importante como es la salud mental. Antes no se le daba ese interés o no hablábamos de acudir al psicólogo, ni mucho menos de poner atención a la salud mental como lo ponemos a la salud física. Exacto, yo creo que en la actualidad ya deberíamos de tener eso como la canasta básica, ¿no? Claro, claro, claro. No olviden que nuestro tema es sobre protección a los hijos. Híjole, es un tema súper fuerte. Estuve investigando y me quedé bastante
¿cómo decirlo? Preocupada porque a veces no creemos que estemos sobreprotegiendo a los hijos. ¿Tú cómo puedes definir esta parte, Luz? Bueno, pues la sobreprotección es un estilo de crianza. Obviamente hay 5 estilos de crianza. Uno de ellos es la sobreprotección o los padres, decimos padres helicópteros, porque están sobre los hijos monitoreando todo lo que hacen para querer evitarles todo sufrimiento, toda frustración o que no vivan algún acontecimiento que pudiera causarles algún daño, algún trauma. Sin embargo, creo que esos errores o esas experiencias son las que van fortaleciendo nuestra personalidad. Y ahorita que tú comentabas que te quedaste preocupada, yo creo que superar la preocupación es el ocuparse, porque todos en algún momento fuimos educados sobre alguno de esos 5 estilos de crianza. Hoy hablaremos únicamente sobre el estilo sobreprotector, pero hay muchos, hay 5 específicamente, y pues todos hemos sido parte de alguno de esos estilos de crianza. Entonces, después de preocuparnos, hay que ocuparnos porque tenemos que ver bajo qué estilo de crianza fuimos educados nosotros y cuál queremos replicar en los hijos. Ok, sí, justo lo que acabas de comentar. En lugar de preocuparnos, ocuparnos. Y yo creo que eso vamos a hacer con este programa. Nos vamos a ocupar en reconocer qué es lo que estamos haciendo mal, porque yo creo que el problema no viene directamente de los niños. El problema yo creo que somos nosotros, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Ahorita nos podrías comentar cuáles son esos tipos de sobreprotección para todos aquellos que desconocemos del tema. Claro que sí. Bueno, hay sobreprotección en el cual los padres tratan de anticiparse a toda aquella experiencia que pudiera dañar al hijo, sí, anticiparse. Ese sería un estilo de crianza donde el padre se anticipa a que el hijo no experimente todo aquel suceso, vivencia que le permita madurar, que le permita salir de su zona de confort. Sería ese, el anticipatorio. También sería otro, la hiperresponsabilidad, donde los padres creen que son sumamente responsables de la crianza de los hijos, pero esa hiperresponsabilidad te limita a que tú le permitas experimentar, que le permitas moverse en su entorno próximo, ¿sí? También existe la sobreprotección debido a un sentimiento de culpa, ¿sí? Si en algún momento tuviste alguna limitación o tuviste la necesidad de alejarte del hijo, ahora a través de la sobreprotección quieres cubrir esas carencias emocionales que le diste o que le faltaron, perdón, en este caso que le faltaron. También podemos pensar que hay una sobreprotección causada por una enfermedad o una situación a nivel familiar que pudo haber afectado al niño en su entorno. Entonces, si ese niño creció con algún impedimento, alguna limitación, ahora creemos que se le tiene que cubrir todo, ¿sí? Hay otra sobreprotección en el cual no se confía en las capacidades que tiene el hijo. Se ve al menor o al niño como una persona débil o con la limitada capacidad para enfrentarse a situaciones que su nivel de maduración físico y emocional sí lo puede hacer. Sí, esos son algunos de los tipos de sobreprotección. Ok, híjole, me vienen muchas dudas, muchas preguntas de la mente, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la duda ahorita es, ¿estamos sobrecargados de información que estamos cambiando nuestra manera de educar a como lo hicieron nuestros papás? Porque, por ejemplo, yo todavía vengo de una educación en la que sí fue rígida y en la que me decían hazlo y lo hacías. Y la verdad es que no me siento traumada, ¿no? O sea, yo lo puedo decir desde mi experiencia, no me siento traumada y creo que casi todos los de nuestras generaciones fueron educados de esta manera. Pero en la actualidad, ¿qué estamos haciendo mal como mamás? O sea, yo me incluyo porque también soy mamá, pero ¿qué estamos haciendo diferente para que nuestros hijos
o por qué estamos sobreprotegiendo tanto a nuestros hijos? Cuando tú mencionas que si estamos sobrecargados de información, yo creo que algo sí es cierto, es que vivimos en una era digital en la cual efectivamente tenemos mucha información de los medios digitales. Sin embargo, creo que ahora lo que estamos viviendo pudiera ser que estamos en una era donde hay muchísima violencia y como padres se cree que la integridad, que no dudo, que la integridad de tu hijo esté en riesgo, pero en lugar de querer que permanezca, hasta me imagino así como un ejemplo curioso y basado en una fábula, ¿no? No podemos permanecer siempre dentro de un huevo que es nuestro hogar y nuestro lugar seguro. Entonces, en el momento en que tú tienes que salir de ese refugio, estamos conscientes de la realidad, de la violencia que se vive en nuestro alrededor, de guerras, de cuestiones delictivas. Sin embargo, esta realidad no tendría por qué hacer que los padres sobreprotejan a los hijos, y nos hace falta que haya mayor comunicación y empatía, aunque seamos de diferentes generaciones. Yo creo que aunque seamos de diferentes generaciones debemos de desarrollar la comunicación abierta y asertiva con los miembros de la familia. ¿Para qué? Para que nos den y les demos herramientas de cómo cuidarnos de todo el entorno que estamos viviendo sin que nos vuelvamos hipervigilantes, ¿no? Ni tampoco conductas paranoicas, donde todo lo que está a mi alrededor me va a dañar. Entonces es lo que tú denominas que estamos sobresaturados de información. Estamos viviendo cambios drásticos en nuestro entorno que lo que nos permite y lo que nos exige es ser más realistas y abrirnos a comunicar con los hijos. Ok, justo el programa anterior hablamos de la comunicación asertiva para saber cómo tenemos que hacer para comunicarnos no solamente con la pareja, sino también ahorita con los hijos, que es el tema. Pero hace un momentito comentabas algo acerca de que les estamos dando aquello que nos faltó. ¿Ese puede ser un factor en el que estemos incurriendo para hacer, para estarlo sobreprotegiendo, para no decir la palabra mal o estamos haciendo algo mal? ¿Tú me puedes corregir si la estoy aplicando de manera incorrecta? ¿Te refieres a si estamos haciendo algo incorrecto? Ajá, sí, de que estamos haciendo algo incorrecto, por decirlo de esta manera, en el que les estamos dando más de lo que deberíamos ofrecerle a nuestros hijos, ya que en nuestra infancia quizás si no tuvimos, no sé, una muñeca X, ¿no? Que la hayamos querido, y ahora que tenemos a nuestros hijos decimos, ¿sabes qué? Te voy a comprar esta muñeca, pero ya no solo te compro una, te compro otra, y ya no la niña ya no solo tiene una muñeca para jugar, ¿no? Ya tiene 100 muñecas, 20 muñecas, 30 muñecas, ¿no? Por decir un número. Estamos haciendo mal, por eso te decía que esa es la palabra que iba a utilizar. No sé si sea correcto que diga, ¿eso es lo que estamos haciendo mal o ese es nuestro error? Pues a lo mejor estaríamos haciendo una proyección de lo que a ti te faltó, tú se lo quieres dar al hijo, pero ni es la misma situación ni el mismo contexto, y a lo mejor tu hijo no tiene ni las mismas necesidades que tú, y a lo mejor tú le estás queriendo dar aquello que te faltó, pero tú sabes si tu hijo lo necesita o tu hijo te lo pidió. A lo mejor no sabemos si él no lo necesita y tú le das todo sin que él te lo pida, o que él vea que es una necesidad lo que necesita, ¿no? Yo creo que eso sería importante, el que trabajáramos eso, el darle lo que necesita, no, pero ver que la necesidad, recordemos que las necesidades son necesidades básicas como de alimentación, un hogar, protección, cariño y atención, porque ahorita pareciera que le estamos dando a los hijos lo que materialmente necesitamos como tecnología, ¿no? Dispositivos de última generación, pero ya no platicamos, ya no les damos ese afecto, o les damos el afecto, pero incluso hasta tendríamos que pensar si la forma en cómo yo le doy ese afecto me está sirviendo para que mi hijo valore la comunicación, la unión, el respeto,
Sí, a lo mejor tendríamos que trabajar más sobre el fortalecer los valores desde nuestra familia. Yo siempre voy a decir que el primer núcleo donde aprendemos lo bueno y lo malo, pues es nuestra familia. Desde el hogar, el hogar, claro. Porque muchas veces creemos que eso se aprende en la escuela, pero no es cierto. O sea, en la escuela vas a aprender otro tipo de cosas, pero la educación básica la traes desde casa. Claro. Desde casa. También comentabas otro, que al inicio, los tipos de sobreprotección, hablabas que era el psicológico, el otro que era físico, y me comentaste otro. El físico podríamos asociarlo cuando el hijo tiene algún problema, alguna limitación, donde tú lo sobreproteges por esa carencia de salud física y entonces crees que eso lo dañó como para poder enfrentarse a los retos que tendría. Sí, esa sería la sobreprotección por alguna condición física. Okay. Sí, a lo mejor el emocional también tiene que ver con aquella idea que tienen los padres de ayudarlo en aquello que aparentemente lo hace ver débil. Okay. ¿Sí? No confiar en sus capacidades, no confiar, o a lo mejor ver que cada uno de los hijos son diferentes y que tú tienes a uno que por más que quiera hacer las cosas le cuesta, pero eso no significa que tú le tengas que resolver la vida. Ok, ay, me vienen, te digo, muchas dudas, muchas preguntas. De aquí, lo que estás comentando, cuando el papá, porque precisamente el papá o mamá no estamos confiando en las capacidades que él tiene, ¿qué estamos provocando en los hijos? Inseguridad, falta de autoestima, miedo a enfrentarse al ensayo y el error, miedo a socializar, miedo a que te ridiculice el exterior, ¿sí? Que no tengas las herramientas psicoemocionales para enfrentar y defender tu integridad, tu autoestima y tu persona. Wow, aquí me surge esta duda. Por ejemplo, si nosotros dejamos de creer en ellos que tienen esta capacidad para comprarse algo, no sé, ya si me voy un poquito a la adolescencia o a la vida adulta, o justo en la adolescencia, les vamos a regalar un auto, por ejemplo, lo que tú decías hace un momento. ¿Para qué le vas a dar algo que quizás todavía no lo necesita o no te lo pidió? Y estamos haciendo o estamos cometiendo este error al entregarles algo sin que nos los pidan. Claro, porque tú estás satisfaciendo una necesidad que tú imaginas, tú percibes, pero a lo mejor no es tan indispensable para que él interactúe en el entorno. A lo mejor si tú pones el ejemplo del auto, tú le quieres regalar un auto, ¿por qué? Por su cumpleaños, porque salió de la escuela, pero realmente el auto es lo que necesita para interactuar, para socializar. A lo mejor le vas a dar comodidad, le vas a dar un medio para desplazarse, pero realmente lo va a cuidar o lo va a valorar, así como, ay, no sé qué esfuerzo le haya costado a mi mamá regalarme este auto. Y hasta incluso también tú lo mencionas en la adolescencia. Tomemos en cuenta que un adolescente todavía no tiene la capacidad de medir la consecuencia de sus actos. Tú le das un auto a una motocicleta a un chico y pues se va a dejar llevar por la adrenalina, a lo mejor va a querer experimentar emociones con esa nueva adquisición que sería un auto, una moto. Entonces, ¿qué tanto tú estás consciente del riesgo que implicaría y en la responsabilidad que tendría que asumir al tener un auto o al tener una moto? Ok, había una parte de las que leí en la que comentaba que la sobreprotección que le estamos dando a nuestros hijos es equivalente a la herida del abandono. ¿Qué tan cierto es esto? Perdóname, Luz, claro. Lo leí y la verdad sí me sorprendí porque no pensé que afectáramos tanto y que todavía agregáramos esa herida a nuestros hijos. Claro. Recuerda que nosotros o los adultos somos producto de un estilo de crianza y de las heridas de la infancia, humillación, abandono, rechazo. Entonces,
si tú en tu infancia tuviste o fuiste víctima de la herida del abandono, entonces todo aquello que a ti te fue una carencia significativa, ahora tú quieres prevenirlo en tus hijos, pero cada quien tiene que vivir su propia batalla. En tu libro tienes una frase muy, muy valiosa en la cual tú mencionas que parte de nuestras experiencias, así han sido heridas de infancia o cuestiones como sobreprotección, te van a marcar, pero ahora tú tienes la capacidad de transformar esa herida en un don. Tú lo marcas en tu libro como un don, sí, o una virtud para salir adelante. Después de esas heridas, te vuelves un guerrero o una guerrera que tienes que aprender a enfrentar. No podemos seguir viviendo del pasado, sino que con esas heridas que tienes que entenderlas. Obviamente tienes que ser compasivo contigo, pero esas heridas que tú recibiste en tu infancia hoy pueden ser marcas para que tú recuerdes todo lo que tuviste que madurar, así como si tú fueras un gusanito que evolucionaste y ahora te conviertes en una majestuosa mariposa, pero tienes que ver todo lo que tuvo que pasar esa mariposa antes de salir de su crisálida. Sí, para hacer la metamorfosis. Claro, y esa es una de las frases más significativas de tu libro, que yo dije, hoy, ahora que hablamos de sobreprotección en esa frase, podríamos pensar que si tú estás cometiendo pues podríamos decir así, ¿no?, la equivocación en la forma en cómo estás sobreprotegiendo a tu hijo, analices si eso lo estás haciendo desde tu propia herida o desde tu inconsciente, o estás viendo la necesidad evidente de tu hijo. Sí, porque mencionaste los padres helicóptero. Sí. Somos aquellos en los que estamos sobre nuestro hijo para que no se caiga. Al menos, por ejemplo, cuando empecé a investigar sobre ese tema, yo no me sentía una madre sobreprotectora, porque yo soy de las que si se cayó, te levantas, hijo. No pasó nada, sacúdete y ya, a lo que sigue. No se amarró bien las agujetas y dije, ok, no pasa nada, como te las amarres, pero te las atas, ¿no? Sí. Y así, muchas cosas en las que yo no identificaba que era sobreprotectora, pero, por ejemplo, yo soy de tierra caliente y yo padezco mucho de frío aquí. Entonces veo a mis hijos sin chamarra y estoy de, ponte la chamarra, abrígate, tengo frío. O sea, lo veo desde mi necesidad, justo lo que acabas de comentar, desde mi necesidad de que yo siento frío y pienso que ellos lo sienten también y ahí los estoy tapando y andan todos sudados, ¿no? Sí. ¿Esa sería una sobreprotección, Luz? Claro que sí, porque quieres evitar el resfriado, quieres evitar que se enfermen, quieres evitar que su salud esté débil, ¿no? Pero yo creo que tienen que experimentar. Incluso parte del aprendizaje de dejar que los hijos experimenten, pues es que ellos asuman la consecuencia de sus actos. Ese es uno de los principales objetivos que hay que lograr. Si tú ya te diste cuenta que tu hijo, como lo mencionas, quieres mantenerlo todo abotonado y sudando, si él decide quitarse el suéter, él tendrá que asumir las consecuencias del tratamiento. Obviamente estamos hablando si es que tu hijo es ya un poco más grande, pero si es un niño pequeño, tampoco vas a permitir que no te obedezca cuando tú eres la responsable del tratamiento, cuando tú sabes si su salud es débil o está recién salido de algún tratamiento médico. Sí, exacto. Como lo leía con una psicóloga, decía, enseña a tus hijos a que lleven el dolor a domicilio, ¿no? Porque muchas veces queremos que no pasen por ese dolor el que nosotros lo vivimos, ¿no? Y ya les estamos ayudando a que brinquen ese bachecito, sí, ¿no? Entonces, se me hace un tema bastante complejo, porque sí tenemos que investigar y ver en qué estamos fallando. ¿Qué otros factores, lo acabas de mencionar, puede ser esos factores que están influyendo para que seamos padres sobreprotectores desde nuestras heridas emocionales de la infancia? Claro, pero puede haber otros factores biopsicosociales. Ya mencionamos los factores físicos, la salud. Podemos pensar también en lo mejor
en los factores emocionales, como que pudiéramos pensar que en la familia se vive violencia, se vive falta de recursos económicos. Entonces eso nos lleva a sobreprotegerlos. Y es cierto, muchas veces cuando en las familias hay varios hijos, puede haber 2, 3, 4 hijos, no todos son los hijos de los mismos papás, pero cada uno vivió una etapa diferente de la familia, ¿no? A lo mejor el mayor le tocó vivir cuando los papás apenas se acababan de formar, como de integrar como familia, entonces hubo mayores carencias económicas, aprendieron a echar a perder con ese hijito, fue con el que con el que aprendieron, fueron con el que experimentaron esa maternidad. Ahora con el segundo, pues a lo mejor ya están un poco más enfocados, ya la estabilidad económica es mayor en la familia, al chiquito se le sobreprotege, porque luego los hijos dicen, ay, es que como al pequeño lo consientes y a nosotros nos llamabas la atención o nos golpeabas. Efectivamente, son diferentes etapas de la vida de la familia, y ahora que los hijos te digan, estás sobreprotegiendo al pequeño, pues te debe de hacer reflexionar sobre si es cierto. Porque no lo creemos, ¿no? Nos pueden decir, oye, o sea, lo tienes súper mal criado, ¿no? Y no lo vemos porque creemos que no está sucediendo eso. ¿Tendríamos que escuchar a los otros hijos o qué tendríamos que hacer para identificarlo? Por supuesto, ya lo decíamos, la comunicación abierta, comunicación asertiva, donde tengamos la capacidad, la tolerancia de escuchar los comentarios de los hijos. De ninguna manera podríamos pensar en que el escuchar a los hijos significa que ya como papá te estás humillando o estás perdiendo la autoridad o el respeto. Para nada, al contrario. Eso nos pone a los adultos en un papel de qué tanto eres capaz de empatizar con tu hijo sin que te quites la capa de ser el jefe, la autoridad o quien manda en la casa, ¿no? Sí, esa sería una característica en la que puede influir para que pueda identificar que soy un padre sobreprotector. Claro. El que escucha lo que me dicen las otras personas o en este caso sería por el comportamiento que tiene nuestro hijo. Por el comportamiento que puede tener nuestro hijo, pero también el que los demás te lo digan, a lo mejor tú. Porque yo no lo puedo identificar. Claro, tú lo puedes ver como un estilo de crianza normal y tú crees que lo estás haciendo adecuadamente, pero lo importante es que te lo hagan ver otras personas que también están viendo el mismo fenómeno, ¿no? Sí, también comentabas de estos factores, el social, porque nosotras como mujeres yo creo que ahorita estamos en mucha competencia en la que queremos hacer muchas cosas y me incluyo porque no me sé estar quieta, ¿no? Estoy haciendo muchas cosas a la vez y a veces al escuchar otras historias con otras mamás o ver cómo se comportan sus hijos, vemos cuál es el comportamiento de su hijo y estamos en competencia y decimos, ¿sabes qué? Si tu hijo se comporta de esta manera, no, el mío es mejor por esto y esto. Y quizás sí estamos exagerando en las cosas. Ese también sería otro factor en el que nos estamos dejando llevar por este factor social precisamente, por las exigencias que tenemos como mujeres, o nosotras solitas nos estamos poniendo el pie. Pues a lo mejor puede ser un factor importante para la sobreprotección el que dices tú, no podemos. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi hijo es menos comportado que el de la amiga? Entonces pudiera ser yo lo soy. Ese es un estilo de crianza donde evitas el reconocer las conductas negativas de tu hijo. También habla ahí también de que el estilo de crianza donde tú evitas el reconocer los errores de tu hijo, sus limitaciones, te hace que culpes a terceras personas del comportamiento o de esa limitación que yo estoy teniendo con mi hijo. Por ejemplo, si es un niño que golpea, que tiene problemas en la escuela, no, es que el maestro ya le tiene mala voluntad a mi hijo, es que todos los compañeritos lo golpean, pero bueno, tú estás sobreprotegiendo y tú te estás dando cuenta que a lo mejor tu hijo se comporta así porque en casa no puede expresarse o porque le limita su expresión, entonces tiene que llegar a hacerse defender en la escuela o tiene problemas con la autoridad. Entonces, si tú reconoces que quien no le ha sabido poner límites por sobreprotegerlo eres tú y que el maestro le pone los límites,
A lo mejor muchas ocasiones se culpa al maestro de que no le tiene paciencia a mi hijo, es que todo lo malo es mi hijo y no pone atención si los demás compañeritos también le están haciendo algo malo a él. Sí, aquí con lo que comentas, Luz, es algo muy interesante porque nos estamos enfocando en ver o en limpiar el nombre de nuestro hijo, por decirlo de esta manera, ¿no? Uh-huh. Pero no estamos viendo desde nuestro entorno, de nuestro núcleo familiar, que estamos cometiendo ahí algún error. Así te lo capté, no sé si es correcto. Sí, claro. El que los demás nos hagan ver las conductas negativas de nuestro hijo nos pone en evidencia y nos obliga a que tú te hagas una autoevaluación de cuáles son tus puntos favorables en tu estilo de crianza y cuáles estás haciendo de manera inapropiada. Y muchas veces eso es como que nos pone en un espejo de estoy mal, pero no lo quiero reconocer. Ok, hace un momento comentabas que el comportamiento de un niño cambia en este aspecto, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían, recuérdamelos por favor, para poder hacerte ahorita otra pregunta que va enfocada justo a lo que estás comentando? ¿Cuáles serían las características para que nosotros podamos identificar bien cómo se está comportando nuestro hijo cuando es sobreprotegido? Bueno, a lo mejor tiene sus características, puede ser que tenga escasa tolerancia a la frustración, ¿sí? Que no sepa relacionarse con los demás o que no sepa resolver conflictos propios de su edad, que cuando tiene que enfrentarse a un reto, a un cambio, llámese de escuela, interactuar con nuevos compañeritos, se quiera aislar o sea agresivo. Sí, ese podría ser otro comportamiento en el cual nosotros podíamos detectar esa sobreprotección, en que tenga baja autoestima, que no confíe en sus capacidades, que quiera a lo mejor estar en un lugar sin convivir a menos que sean con personas que él ya conoce. Ok. Sí, esos podrían ser algunas de las características. Ok, y por ejemplo, quizás no sé si vaya tan relacionado, pero ¿cómo es el comportamiento de un niño cuando sufre bullying, por ejemplo, ¿no? Porque ahorita estás comentando que no respeta la autoridad, ¿no? Como tal, y no se lleva con sus pares. Pero ¿qué sucede cuando un niño es bulleado y no lo podemos identificar? Porque al igual y podemos creer que lo estamos sobreprotegiendo también, pero él está representando algo. Cuando el niño es bulliado, ¿cuáles serían sus comportamientos? ¿Sí? A lo mejor es evitar el saber defenderse. Muchas veces cuando son bulliados los niños pierden esa capacidad de reconocer que su integridad está en peligro. Son niños que si sufren alguna agresión de algún compañero se quedan callados. A lo mejor también muchas veces no tienen la capacidad de generar esa empatía con alguna autoridad como el maestro. Cuando son víctimas de bullying se creen culpables de todo lo que a ellos les pasa. ¿Sí? Pierden la capacidad de identificar cuáles son sus derechos. ¿Sí? O ya para qué voy y digo que me molestan los compañeros y a mí nunca me creen. Ok. ¿Sí? Wow, okay. Son niños que solamente ven sus problemas, sus conductas negativas, pero ya no tienen esa capacidad para reconocer que también son personas con cualidades, con habilidades y que lejos de esa agresión de los compañeritos también tienen derecho a estar en un entorno libre de violencia. Exacto. Híjole. Esto también nos lleva a que nosotros seamos sobreprotectores, a que el niño permita ser bulleado. ¿Es alguna de las características? También. Sí, incluso, imagínate si a lo mejor podemos tener un entorno donde hay agresiones en la casa, pues ya para qué digo que me están molestando si voy a hacer otro punto más de violencia a los problemas que ya tienen en casa, o me van a seguir etiquetando como el niño problemático, el niño que pues nadie le hizo nada, pero pues fue el que agredió.
Sí, ya como maestros o podemos decir en la escuela, ¿sabes qué? Es el de siempre, o sea, ya ni le muevas porque es el que siempre tiene problemas, pero no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Por favor, Luz, ¿qué otras cosas podemos hacer para evitar sobreproteger a los hijos? Ok, ¿qué otras cuestiones? Habíamos hablado ya de permitirles que aprendan de sus errores, fomentar su autoestima, hablarle de sus cualidades. Como padres, si el niño comete algún error, no querer resolverle el problema, ¿sí? Confiar en que ellos pueden, decíamos, desde atarse las agujetas hasta hacerse responsable de sus tareas. Podemos también trabajar para que si tiene alguna condición de salud que no le permita realizar algunas actividades, sí experimentarlo y darle la confianza que tú como papá vas a estar para orientarlo. También podemos trabajar en permitirle que explore el entorno en el cual se mueve, el cual puede tener dificultades, pero tú como papá vas a estar para respaldarlo. Ok, este punto que comentas también se me hace muy interesante, el alimentar su autoestima, ¿no? Sí. De esta manera, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Solamente reconociendo que está haciendo algo bien? Recuerda que para la autoestima tenemos que fomentar el autoconocimiento, que el niño sepa en qué es bueno. Tú como hijo, ¿en qué eres bueno? ¿Te gusta dibujar? Yo he visto que tú eres muy bueno para dibujar, para contar historias, tienes muy buena imaginación. Que él reconozca cuáles son sus características positivas. Que pueda también reconocer cuáles son sus limitantes, saber que pues, no eres bueno en todo, pero eso no te hace una mala persona. Sí, también podemos reconocer que hay cosas que él puede cambiar, que él tiene la capacidad de mejorar, que cada error te va a permitir que tú mejores, que te aceptes y que tú mismo pidas el respeto, que si tu papá o tu mamá te está hablando mal o yo como mamá te estoy hablando mal, que tú me digas, me estás lastimando o me estás faltando al respeto y que tú reflexiones. Y de ese mismo modo también él va a aprender a amarse. Entonces eso es como podemos fortalecer la autoestima. Sí, como tal el problema está en casa. Es la tarea está en casa porque todos, desde el rol del papá hasta el rol del hijo pequeño, todos tenemos que reconocer la importancia y pues todos somos como un gran engranaje, ¿no? Donde todos formamos parte de somos como una canción, hay diferentes notas musicales, pero todas en armonía funcionan perfecto. Exacto, todos tenemos que estar sincronizados para saber cómo va a funcionar todo y no estemos cometiendo ese tipo de errores. Esto es en la vida infantil, por decirlo de esta manera, hasta la adolescencia. Pero ¿qué sucede si yo sigo protegiendo a mi hijo y ya llega una vida adulta? ¿Cómo va a ser el comportamiento de este hijo? Pues en sus entornos más próximos, que sería trabajo y pareja, pues estaría buscando otra persona que supla esa carencia emocional. En una persona adulta son personas que a lo mejor buscan una pareja también que la sobreproteja, son personas adultas que temen el fracaso, a lo mejor son muy buenos, pero por ese miedo a fracasar, porque se te resolvió todo, no crees tener la capacidad de merecer un ascenso laboral, ¿sí? No confías en tus capacidades, de manera inconsciente te creas esquemas mentales de que no eres una persona apta, desarrollas ansiedad generalizada, depresión, paranoia, que piensas que todo te va a salir mal, tienes un pensamiento negativo. Como que ya estás viviendo en el futuro, precisamente. Claro. Por eso la persona sufre ansiedad, ¿no? Claro. Porque hemos hablado que las personas depresivas son las que viven en el pasado. Sí. Y las ansiosas las que viven en el futuro. Tratan de controlar todas las vivencias que todavía ni están experimentando. No se permiten vivir el aquí y el ahora, ¿no? Como tal, entonces ¿no son tolerantes a la frustración? Hay baja tolerancia a la frustración porque sí, experimentan frustración,
pero te limitas en tus habilidades de resiliencia, o sea, vives ese temor y se te cierra el mundo. Ok, estás viviendo como adulto, a lo mejor ahí el problema es que tú ya eres un adulto y ahora ya no hay nadie que te resuelva la situación y tú tienes que enfrentar a la forma en cómo tú resuelvas el problema y a la consecuencia que tenga. Si te va bien, tienes que te fortalece la autoestima, pero si te va mal, no confías en ti, no soy capaz de resolver los problemas, cuando en la vida adulta lo que tenemos que hacer es ahora trabajar, decíamos, sobre esas heridas de la infancia y sobre la sobreprotección que te dieron tus padres. Ok, o sea, como tal, como lo menciona el libro, estas heridas van a definir nuestra vida adulta, sí o sí. Nos van a hacer que nos comportemos de una u otra manera. Por eso es importante que las identifiquemos y conozcamos cómo se comporta la persona dependiendo de esta herida que son las que comentabas al inicio. Sí. Luz, híjole, es un tema súper complejo y también, ahora sí que complementando un poquito a lo que tú decías, las personas que son adultas y que viven esta sobreprotección y que no son tan tolerantes a la frustración, también veía que no, o sea, si están en algún trabajo y no les dan el puesto que querían, o lo peor, a veces ya quieren llegar a puestos directivos y si no lo tienen es donde dicen, ¿qué sucede? Si esto es lo que me merezco, ¿es también una característica del hijo sobreprotegido o aquí entra otra herida de la infancia? Claro que sí, también es parte de ese hijo sobreprotegido, porque no reconoces que a lo mejor para llegar a ese puesto que tú crees merecerte, a lo mejor tienes que luchar un poco más y tienes que reconocer que tienes algunas limitaciones. No es que no te lo merezcas, no, sí te lo mereces, pero el que tanto tú te esfuerces para lograrlo te va a permitir tu madurez y el que te mantengas en ese nuevo empleo. Ok, no, tenemos mucho por trabajar. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y la verdad es que, ya lo decíamos en algún momento, somos profesionales de la salud mental, pero somos seres humanos y tenemos que reconocer que también nosotros necesitamos una autoevaluación para saber en qué estilo de crianza estuvimos y si somos parte o producto de una sobreprotección, ¿qué podemos hacer ahora para mejorar? Sí. ¿Nos puedes decir así rápidamente, aunque no entres así a profundidad en cada uno de esos estilos de crianza, cuáles son? Para interesarme, porque la verdad eso no lo sabía. Está el estilo de crianza autoritario, decías tú, es en el que todos en la mayoría nos educamos, ¿no? El estilo sobre el autoritario, padres muy rígidos, donde si te felicitan, es ya un triunfo. Ok. El estilo de crianza permisivo, donde los papás complacen todas las necesidades de los hijos, con tal de que no me haga un show, no me ponga en evidencia que no lo sé educar frente a la familia. O sea, si vamos al súper y me pide un chocolate y me pide la pelota y me pide todo, se lo compro. Sí, porque ¿qué voy a hacer si se tira en pleno pasillo? Ese sería el permisivo. El negligente, que son padres que no se responsabilizan de ellos. Incluso son padres, en muchas ocasiones ese tipo de niños son criados por otras personas como los abuelos. Entonces ya hablamos del autoritario, permisivo, negligente. El negligente es, más o menos, tiene la característica como las tortugas. ¿De las tortugas? Las tortugas, porque van, dejan su huevito y ya, nunca volvieron a ver al hijo. Ok, a lo mejor se crían solitos. Exacto. Ok, sí, pudiera ser. Sí. Si no me sabía esa metáfora. Sí, yo la escuché y dije, es cierto, o sea, las tortugas ya no vuelven a ver a sus hijos, dejan ahí sus huevitos y ya nunca más, solamente regresan a desovar ahí, pero ya no vuelven a ver a sus crías. Sí, entonces también está el helicóptero o el hiperpaternalista, ya lo habíamos hablado, que son mamás que hasta te imaginas, ¿no? Con tal de que tu hijo no se vaya a caer de la resbaladilla, casi te subes con él a la resbaladilla con tal de evitar que se lastimen. Y nos falta entonces, decíamos, ya fue el autoritario, el democrático, nos falta el democrático, que en teoría sería el perfecto, ¿no? El que tú le des la confianza a tu hijo, que le reconozcas sus logros,
pero que también le sepas poner límites. En teoría, ese es el que deberíamos de ejercer, el ser unos padres democráticos, aunque en lo personal espero no ofender ninguna teoría de estilos de crianza, pero yo creo que en algún momento todos nos movemos en alguno de esos 5 estilos de crianza. No nos podemos quedar, o el ideal es el democrático, sin embargo, habrá ocasiones, tú lo decías al principio, no creciste traumada por haber sido criada con un autoritario, ¿no? Eso creo, a lo mejor y sí. Pues, pero a lo mejor ahora te duele el corazón ser así autoritaria con tus hijos. Exacto. Por eso se habla mucho de generaciones débiles, ¿no? De cristal y demás. Generación de cristal. Pero entonces considero yo muchas veces cuando tú por alguna situación de salud terminas dejando que tu papá eduque a tu hijo, estás cayendo en el negligente. Pero de ti depende que, ya me acuerdo que pues no es obligación de mi papá, mi mamá ya crió a los suyos, ahora yo tengo que criar a los míos, ¿no? Entonces, por eso considero que muchas veces te caes en uno. El permisivo, ¿no? A lo mejor, si tú le complaces a tu hijo, tienes que reconocer cuánto tiempo te va a funcionar esa estrategia. Al rato ya no te va a obedecer si no le compras nada. Ok, sí. Entonces, ese y el hiperpaternalista o el helicóptero, bueno, si tu hijo está enfermo y ahorita se fracturó y tienes que cuidarlo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuánto tiempo? Tú lo decides. Sí, no estar ahí sobre él todo el tiempo. Sí, entonces, o a lo mejor, ¿no? Ahora que tengo que una fiesta, o por ejemplo los jóvenes, ¿no? Que es que se burlaron de mí por la forma en cómo me he visto. ¿Cómo resuelves eso? Si vas a ser papá sobreprotector, vas por él a la escuela y que lo vas a regresar porque ya lo trataron mal en la escuela, ya le juzgaron su forma de vestir. Pues tú tienes que fomentarle el cómo vas a defender. ¿Tú te sentías bien en cómo ibas vestido? Adelante, defiéndete. Sí, híjole, sí tenemos mucho por hacer, porque también, a cómo está la situación, a veces tampoco nos queremos dejar que se vayan solos en el camión por las desapariciones y todo esto, claro, que ya es otro tema. Te digo, es muy complejo y es muy profundo este tema que ya se nos acabó el tiempo, Luz. No, pues nos podríamos llevar muchas horas hablando. Lo importante es que siempre se hacen temas constructivos, ¿no? Y eso, a lo mejor para quienes somos tus invitados, es la historia, esta historia continuará. Así es. Continuará, y más con estos temas que acabas de mencionar, se me hace súper interesante. Yo la verdad no los he estudiado, los voy a estudiar, y yo creo que te vamos a invitar nuevamente para que después nos platiques sobre esos puntos. Claro, ¿te que gustaría? Sí, será un placer. Estamos comprometiendo. Luz, por favor, regálanos un mensajito, por favor. ¿Qué mensaje le quieres dar a nuestro querido público que nos está viendo? Y te platico que ya estamos en 22 países, ya nos ven. Qué bueno, muchas felicidades. Quiero decir que la información que se transmite en tu programa trasciende fronteras. Y esto es gracias a ustedes. Y a ti por invitarnos. Bueno, pues ¿qué mensaje les daría yo? Que no olvidemos que en la familia es donde se gestan o se dan las primeras semillas de sobreprotección, de independencia o de autoestima. Entonces, como padres se tiene un gran compromiso, tenemos que tener la madurez para reconocer nuestras heridas de infancia, nuestros estilos de crianza, para no repetir patrones negativos en la crianza de los hijos, sino por el contrario, reconocer que ese estilo de crianza o a lo mejor en ese momento esas heridas marcaron nuestra existencia, pero ya como personas adultas tenemos el poder para ser benevolentes con nuestra persona y asimismo entender que hoy los hijos que se están teniendo hoy no son los mismos, no tienen las mismas necesidades que nosotros como padres, y entonces tenemos que ser empáticos y adaptarnos a las necesidades de estos hijos. Ya lo decíamos, no darles todo lo que nosotros percibimos que les haría feliz, sino lo que ellos necesitan para crecer y para ser personas exitosas. Ay, wow, qué mensaje, qué bonito. Muchas gracias, Luz. No, al contrario.
De verdad que estoy muy contenta de que estés aquí y agradecida nuevamente. Muchas gracias a todos. De verdad espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la próxima semana. No olviden nuestra frase, hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Tampoco olviden comprar su libro Inocencia Efímera en Silencio. Recuerden que lo pueden encontrar en Amazon, en la librería Morelos y en la librería El Timón. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Cuídense mucho. Bye.